a la Escuela de Artes, a Joaquín, que siempre están muy pendientes de nosotros, de los artesanos, que nos ayudan a dar visibilidad al oficio de la artesanía. Y en lo que respecta a mí, a dar a conocer un oficio que existe, que se hace desde muchos años, y es que es verdad que en España se está haciendo desde hace menos, y bueno, que encima que lo hagan mujeres es como algo, ¿sabes?, inédito, ¿vale? Somos apenas una decena en todo el mundo que hacemos tablas de surf. Así que bueno, pues muchas gracias a la gente que está aquí, muchas gracias a la gente que se ha conectado en la aula virtual por pues, estar con nosotros. Y nada, bueno, ya me ha presentado un poquito. Soy Marieta, soy segoviana, que nací en Segovia, vivo en un colegio de Segovia. Y bueno, sí es un poco raro que haga tablas de surf viviendo en Segovia. Pero vamos, tengo familia en la costa y bueno, hace muchos años que ya nos enrolamos en el tema del surf. Y sí, es verdad, es un oficio que yo también desconocía completamente hasta de repente, pues eso, a raíz de un hobby, empiezas un poco a tirar del hilo, ¿no?, de ese hobby, oye, ¿y esto de dónde sale? ¿Pero esto cómo? Y entonces ya empiezas a darte cuenta de que, bueno, que sí, hay, pues como en todos los deportes y en todos los hobbies, hay cosas hechas en línea y en fábrica, y luego hay pues, este tipo de cosas que se hacen manuales. Y bueno, pues que desde que se empezó a hacer surf, desde que se empezaron a hacer tablas de surf, se hacen así. Luego ya entró la industria y ya, bueno, pues todo es más mecánico y más tal, pero bueno, es artesano. Entonces, bueno, yo os he traído de donde sale la base, o sea, es como el principio y el fin, ¿no?, de todo el proceso. Esto es espuma de poliuretano. Luego hay, bueno, hay diferentes tipos de materiales. También hay EPS, también se hace de madera. O sea, pero bueno, yo trabajo esto que es espuma de poliuretano. Esto lleva un trabajo totalmente manual. Hay una preforma, porque bueno, dependiendo, claro, las tablas de surf son dependiendo del nivel del surfer, de lo que ellos nos quieran pedir, pues hay tablas más grandes, más pequeñas, como lo habéis visto, ¿no?, que hay de todo tipo de medidas. Entonces, bueno, ya vienen con una medida para, lógicamente, aprovechar y no tener un desperdicio enorme. Si tú vas a hacer una tabla como esta, que lleva 5 a 6 pies, pues con una de 6,5, todo esto va en pies y pulgadas, porque entonces, para tener el menos desperdicio posible, lógicamente. Entonces, bueno, el proceso en sí, pues tenemos ya el foam en duro, como si dijésemos. Lo primero que hacemos es pelarlo, esta ya cuando he empezado con esta, es como esta capa como más dura, y esto ya es lo que ya se trabaja manual, ¿vale? Que es como súper delicado y muy, o sea, cuando ya la tienes pelada entera, es como cuando súper delicado, ¿no? Y es cuando empieza ya ese trabajo de moldeado, de artesanía, como si dijésemos. Esto primero es como más bruto, ¿no? Va al cepillo y a quitar lo grueso, ¿vale? Entonces os he traído un vídeo para que veáis un poquito cómo es el proceso una vez que está pelado. Bueno, hacemos unas plantillas. Yo lo primero que hago es, bueno, aparte de hablar con la surfer que va a usar la tabla, acordamos medidas. Bueno, dependiendo de qué tipo de surf vaya a hacer, pues la tabla lleva prácticamente unos acabados, unos cóncavos, bueno, unos cantos, etc. ¿Vale? O sea, he estudiado hidrodinámica un montón, así que, pero bueno. Y entonces, una vez tenemos definido ese acabado final o ese tipo de surf que vamos a hacer con la tabla, pues empezamos. Entonces, yo primero diseño en ordenador, en 3D, pues bueno, el tipo de tabla, en el momento que él me dice, vale, ok, ya entonces metemos eso. Metemos el tema de cantos, el tema de los cóncavos por abajo, para la canalización del agua y demás. Y entonces esa plantilla la pasamos a madera. Y ya tengo la plantilla en madera de lo que va a ser la tabla en sí, ¿vale? Entonces, esto es, le doy yo al play, ¿no? A ver. Aquí. Vale, esto es un poquito, se hacen como 2 piezas, ¿vale? Que es como, bueno, la plantilla de la tabla de la mitad. ¿Vale? Ya tenemos el foam pelado, veis que ya es más blanquito.
este es el acador, por donde empezamos, vamos, el principio. Ya tenemos aparentemente una tabla de planificamos muy bien los cantos porque es muy importante a la hora de funcionar en el agua. Los cantos, los rieles son muy importantes, entonces depende cómo los hagamos, los tenemos que partir de una base perfecta. Entonces partimos, pues eso, de una línea perfectamente, o sea, que estén bien planificados, ¿vale? Eso es, bueno, pues el principio del moldeado. Una vez tenemos eso, entonces empezamos lo que es el moldeado ya así manual, ya con lijas, ya empezamos a darle, pues bueno, ese no sé si se lo ofrecía hacer. La veis, ¿vale? Esta lleva un doble cóncavo, una madera, lleva como dos cóncavos y aparte, y aquí lleva un cóncavo de nube, ¿vale? Esta tabla es una tabla cortita, es una tabla para olas pequeñas, o sea, olas grandes, olas, bueno, la verdad es que vale un poquito para todo tipo de olas, ¿vale? Pero lleva, bueno, un doble cóncavo y lleva un VT pero si normalmente casi todas llevan VT para canalizar la salida de agua, para darles un poquito de velocidad, ¿vale? Entonces, una vez tenemos, bueno, pues lo que es el corazón de la tabla, moldeado tanto como los cantos, ¿sabes? El bottom, que es la parte de abajo, el depth, que es la parte de arriba y demás, y una vez la tenemos, entonces empieza el proceso de enfibrado, ¿vale? El enfibrado se hace con fibra textil de diferentes gramajes o grosores. Normalmente, dependiendo de la dureza que queramos conseguir, pues vamos mezclando las de 4 onzas, 6 onzas, hay tejidos de bola, hay tejidos de carbono para darles mucha ligereza y mucha dureza. Yo trabajo textil de 4 y de 6 onzas, ¿vale? Normalmente pongo 4 en el botón, que es el que menos va a sufrir golpes, y en el deck, que es donde va el super, donde lleva más esto, pongo 6 y 4, pongo 2 sacas. Si, por ejemplo, es un longboard largo que necesita, que es para caminar y tal, a veces le meto 6 y 6 para que tenga muchísima más resistencia. Eso es lo que nos va a dar la resistencia al final, porque la tabla, ya veis lo que pesa eso, ahora lo hacéis, es que no pesa nada, y ya cuando necesitas la capa gruesa pesa menos. Y es un material súper delicado. Entonces, lo que le da la dureza es la resina con el textil, ¿vale? Entonces, bueno, este es uno de... además, sí, este es este. Este es el proceso de enfibrado. ¿Ves? Hemos puesto la tela. La resina, bueno, en este caso va tintada de verde directamente. Y bueno, hay gente que pinta. A mí, yo prefiero pintar la resina. La resina va con un catalizador, dependiendo del porcentaje que le echas, cataliza antes o también afecta mucho la temperatura. Normalmente son 10 minutos. Lo que tienes desde que empiezas a echar la resina hasta que empieza a gelificarse y ya no puedes seguir trabajando. O sea que es un trabajo un poco a contrarreloj, ¿vale? Es increíble cómo es y lo que endurece luego. Pero sí, es un líquido total. Hay que estirarla súper bien, porque además en el momento que no la estires bien, donde hay más resina queda más color. O sea, los bordes no se tengan. La idea es que como vuelves las diferentes capas, pues coge más color. Pues todo lo que dejes de más, te cambia el color. Envolver lo que es el pan, lo que es el corazón que es hecho, envolverlo en resina. Esto es un poquito así muy rápido, porque realmente es muy rápido. O sea, les digo, son 10 minutos y si hace calor o hay alta temperatura, pues ya, o sea, en los 10 minutos se quedan en 6.
Entonces es como pues eso, estresante, ¿vale? Luego, después del enfibrado, hacemos una segunda capa ya solo con la resina, que bueno, se llama glaseado, capa, no sé cómo se traduciría al castellano, pero bueno, pues como todo esto viene pues eso, es glaseado, que es como una capa solo de resina, que esa ya sí se aplica a la brocha, bueno, para tapar aquellos poros que no se haya podido dejar la fibra, porque al final la trama de la fibra, por mucho que tú quieras darle con el squeeze y con la espátula y tal, siempre algo de trama queda. Entonces, para ese posible aire que pueda quedar, taparlo completamente, le damos una segunda capa con resina, solo resina, ya sin fibra, y a brocha. Yo hago 2 capas, porque la primera planifico bien para que no quede ningún tipo de bulto, o sea, la doy un poquito más gruesa y luego la lijo bastante para que quede súper lisa, porque si no luego el acabado espejo se hace agua. Entonces yo le doy 2. Una, la lijo bastante, o sea, eso sí que ya lo empiezan horas de lija y la saco. Y luego ya le doy la segunda. Esta que de este vídeo es la segunda mano. Pues bueno, esta ya es la que va a llevar otro lijado no tan fuerte, hasta 1500, un lijas de hasta 1500, y luego ya el pulió con abrasivos para conseguir el brillo espejo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la capa de glaseado que iría después de lo que es el enfibrado. Cualquier tipo de decoración, los pins, el inline, todo eso que veis, eso se hace normalmente entre las 2 capas de glaseado, ¿vale? Cuando tenemos la primera ya bien planificada, esto es lo mismo, resina catalizada, igual. Esta la catalizamos un poquito más para que, como no se tarda tanto, para que se liquide más rápido, para que no se... Se aplica y luego se peina, ¿vale? Para que quede lo más lisa posible, mirar que no quede ningún pelo, porque lo que caiga se queda, para siempre. Esto luego se queda mate, la resina enseguida luego se queda mate. Esta sí que ya ha acabado el brillo, esta ya que sí que es fluida. ¿Vale? Entonces, eso es lo que es, bueno, lo que es la aplicación. Entre medias de todo le ponemos, bueno, en esa habéis visto que llevaba plugs, que lleva bueno, lo que es la pieza donde luego le puedes poner las quillas, y luego adelante llevan para el invento, que es lo que llevamos al tobillo, para que no se nos vaya la tabla. Esa, por ejemplo, pues como tengo el taller de banistería también en casa, pues tengo ventaja y entonces pues estas son de caballas. Y bueno, él me hace los tacos y yo luego las moldeo y las ponemos. Estas llevan quillas fijas, también llevan una angulación respecto al respecto a la punta de la tabla, y una angulación así para canalizar, para darle más rapidez, más giro. Eso es otra ingeniería. Normalmente lo que le ponemos son plugs normales para que luego la gente pues, ponga las quillas de, pues, más grandes, menos grandes, o sea, ya es un universal. Y adelante igual, este es más artesano, está hecho a mano, pero paquetes de plástico y la oliva esa. Pero normalmente igual son de plástico, van metidos y ahí es donde ajustamos el invento, que va el tobillo. ¿Vale? Eso también, pues bueno, se hace también con herramientas, se hace plug, se pega con resina, igual. O sea, que todo va con lo mismo. Y
Y bueno, y esto es a grandes rasgos, cómo se hace una tabla de surf. Sí es verdad que bueno, se ha evolucionado muchísimo. O sea, antiguamente las tablas pesaban muchísimo, tampoco se desconocía muchísimo acerca de eso, de la hidrodinámica, de cómo funcionaba. Hoy en día hay muchísima información, muchísima. Al principio, depende de cómo le hagas el bottom, que es la parte de abajo, pues va a ir de una manera o de otra, va a coger más velocidad, va a coger más giro, las quillas, las colas, los diferentes tipos de colas o de tail, pues unas tienen más agarre, otras dan más giro, otras están más enganchadas en la ola. Entonces es todo, pues eso, aparte de la artesanía como tal, estudiar muchísimo de hidrodinámica, de física, de cómo funciona esto en el agua, que es donde se va a usar al final. O sea que bueno, dentro de que es una artesanía también es un aprendizaje continuo. O sea que luego, a ver, que cada tabla es diferente y por mucho que quieras hacerla siempre igual o tal, al final es una artesanía y es que es tu mano la que las hace. Entonces, bueno, es solo mi caso. Y bueno, y un poquito es todo eso. Como yo. Pues vale. Sí, preguntas por ahí. Bueno, hemos estado viendo que, bueno, yo tengo varias preguntas, en varios niveles. Una parte más técnica, sí. Cuando estabas construyendo, construías la tabla por un lado. Y yo veía que las capas de resina que pones, vamos, las capas de malla que pones Sí. cuelgan. Claro, pero está hecha en dos lados. Eso es. Se pone primero, normalmente, bueno, depende del tipo de tabla que vayas a hacer, empiezas por el bottom o empiezas por el tail. Lo que se hace es cubrir con cinta todo lo que es el borde de la tabla, pues lo veis, aquí en la tela llega hasta aquí. Las partes más oscuras es donde hay doble tela. Entonces, la tela llega hasta aquí. Con lo cual, yo he encintado aquí ese resto y he tapado con cartón, ese resto de fibra y de tela que queda, cuando está catalizando, no cuando está seca, ya no lo quitas. Cuando está catalizando, como llevo una cinta con una cuchilla, la típica Gillette, pues con esa cortas, entonces ya te queda enfibrada hasta aquí y esta parte sin enfibrar. Entonces haces esta parte. Igual, vuelves a poner por la otra parte cinta, vuelves a tapar para que esto te quede perfecto. Para que te queden los cantos perfectos. Mira, ¿ya lo ves? Mira, esto se ve. A ver, normalmente si hay algún imperfecto tal, pues bueno, para eso tenemos la decoración y tal. Pero normalmente queda, o sea, esta justo es que tiene pin, pero las que no llevan pin se ve que queda el corte perfecto porque lo cortas con... O sea, al final es una tela, como ser es tela y hasta que endurece, tiene una, o sea, es manejable. O sea, cuando está catalizado, está gelificando, te lo pasas la cuchilla y lo cortas. ¿El qué? Textil es fibra textil. Es que es una punto y se me ha olvidado. Fibra de vidrio. Pero es fibra de vidrio. Es fibra de vidrio. Sí, es una tela que se utiliza para hacer cualquier tipo de estructura, como las piraguas, las barcas. Sí, a ver, es como lo que pasa la de los barcos, lleva una trama más gorda y es como más bruta. Esta es un tejido, ya te digo, cuadradito, lleva malla y es una tela muy ligera. O sea, aunque sea más gruesa, es ligera igual. Lo que pasa es que la trama es más gruesa. Pero sí, es tela de fibra de vidrio. Eso es. ¿Cuál es la finalidad de la tela para conchar de la resina? ¿Qué función tiene la tela? La tela es lo que nos va a dar la dureza de todo, claro. Si solo aplicásemos la resina, claro, la resina al final no nos da la dureza que nos puede dar el textil. Entonces, el textil, claro, nos da esa dureza que queremos dentro de que, por ejemplo, la resina de poliéster, que es la que uso yo, es un poquito flexible. La resina de epoxi, por ejemplo, no es tan flexible, pero nos da, bueno, pues esa flexibilidad y esa dureza
porque, a ver, lo ves súper duro, pero tiene un poquito de elasticidad, o sea, lo justo que aguante, pues eso, a lo mejor un golpe, una torsión, o sea que sí, sí. La tela realmente es como cuando el hormigón armado es la estructura Eso en es. el hierro. Exactamente. Eso Es lo que sujeta, eso es. Sí, 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 lo que nos permite darle esa forma. Y también trabajarle bien los cantos, reforzarla, luego llevar refuerzos, por ejemplo, en donde van las sillas normalmente se pone un refuerzo, bueno, pues un refuerzo extra de esa tela, para que, bueno, como eso va a llegar, al final la presión en los giros se lo llevan las aletas, las sillas, entonces para que, bueno, para que tenga su refuerzo, se le pone también pues eso, el refuerzo de tela, de textil. O sea, lo que nos da el textil es la dureza, el armazón. Se estropean, y lo tienes que volver A ver, se estropean, el acabado brillo, la pena de todo esto es que luego encima por adelante tenemos que poner parafina, porque claro, con esto como que los tiempos no sube. Entonces por delante le echamos parafina para no resbalar, con lo cual ya el brillo de delante nunca has perdido. Pero bueno. Pues mira, Son gajes del oficio. por el chat te preguntan que si los trabajos que haces son personalizados o por encargo. Siempre. A ver, hay cosas que hago porque me apetece, como esta, y hay cosas, o sea, normalmente yo trabajo una persona que me llama, me dice, a ver, quiero una tabla, vale, empezamos a hablar, pues qué tabla de surf, pues qué surf practicas o qué quieres conseguir o mejorar con el surf que haces, qué tipo de ola, tu nivel de surf, el peso también influye del surfer o de la surfer. Entonces, cuando tenemos más o menos el diseño ya, pues empiezo a trabajar. Pero sí, todo es personalizado para, o sea, bajo pedido. Te digo que sí, alguna hago así como esta, porque me apetece, pero normalmente es todo bajo pedido. Sí. va en función del peso. El tamaño no, el volumen. El volumen, ¿vale? El volumen bueno, el volumen, ahora tenemos maquinitas que lo hacen. Yo trabajo con un programa de diseño que realmente es para un CNC, para una máquina que lo hace por ordenador, por robótica. Pero yo la base la hago con eso, porque me da un poquito, pues eso, ese volumen que yo necesito, no el tamaño, porque tú esta tabla la puedes hacer de 40 litros o la puedes hacer de 60. Todo con el grosor, haciendo la más ancha, ensanchando la cola, ensanchando un poco el nose. Lo que necesita una persona, la flotabilidad, como dijésemos, puede estar en una tabla corta o en una tabla larga. Lo que diferencia la tabla corta de la tabla larga es el tipo de surf que vas a hacer o para el tipo de ola que la vas a usar. Los longboards son para una ola un poquito más pequeña, de un surf tranquilo. Este tipo de tabla, que esta en concreto es más polivalente, pero normalmente las tablas chiquititas son para olas grandes, para, bueno, de 3 metros. Luego ya cuando nos vamos a superolas, volvemos otra vez a las tablas grandes, pero otro tipo de tabla. ¿Sabes? Es el volumen lo que nos importa. Aparte, bueno, luego ya, el que tenga el dedo más afilado, cómo tenga la cola, eso ya es para lo que quiera jugar el surfer. Pero sí, es el volumen. ¿Cuánto tiempo tardas en realizar? Esa es la pregunta de millón. Hasta que la acabas, hasta que la entregas y te la. Pues dependiendo de lo complicada que sea o dependiendo de la decoración que lleve o demás, puede ser de 15 días hasta 4 semanas. Dependiendo de... A ver, yo normalmente trabajo eso, el doble enfibrado, doble glaseado, con lo cual lleva mucho lijado, lleva mucho trabajo. También contamos con que esto tiene sus tiempos de secado, como de dureza y de endurecer. Entonces, pues, ya digo, depende de lo que me pueda complicar. En verano, por ejemplo, tengo un extra en contra que es el calor, que hace que parece que no, cataliza muy rápido, pero luego no endurece tan rápido, tarda más en endurecer. Entonces es complejo, pero sí, eso, entre 2 semanas y 4 semanas. Vale. O sea, lo que es el corazón, lo que es el shapeado, o sea, el proceso que hemos visto al principio de telar la tabla de Juan tal, pues si me pongo loca, lo hago en 4 horas.
pero me llevo la paliza, claro. O sea que, pero sí, se tarda. Más preguntas. Y quiero preguntar, ¿cómo es el proceso una vez has terminado la tabla? ¿Se la envías a esa persona, se la llevas, haces un seguimiento de cómo evoluciona esa tabla del tiempo? Pues a ver, hay gente que, a la gente le gusta mucho venir al taller a por ellas, es verdad que es complicado, aunque ha habido gente que ha venido a por ella. Normalmente o las envío o va por mensajería o las llevo. Si es por el norte y tal, que normalmente voy porque tengo casa, pues las llevo yo. Ya digo, hay mucha gente que viene a por ellas porque al final dice, mira, paso y como voy para el norte, pues paso por aquí, la recojo y tal, porque bueno, pues que siempre le mola ver dónde has hecho la tabla. Y luego sí me mola mucho que me escriban y me digan cómo le ha ido la tabla, tanto para bien como para mal. Que me digan, oye, pues que les ha ido bien, que la notan tal, que la notan... De momento todos son buenas vibras, así que guay. Pero bueno, pues eso, que me escriban y me digan, oye, porque yo también voy aprendiendo, ¿sabes? De saber si me he equivocado, si he dado en el clavo o si voy bien encaminada con esa persona y esa tabla. Sí me mola que me escriban y en general la gente es muy generosa y siempre me escribe. Pero bueno, sí. Una cosa que más me sorprende, es que ahora me preguntas, ¿no? Es muy complejo. ¿Cobras mucho? Pues uno de las últimas veces en las que hice una tabla me dijo que tenía que subir los precios. Y él me pagó una tabla, ¿eh? Y me dijo que la cobraba muy barata. Cuanto más participa, más caro. A ver, es como, la artesanía, pues bueno, le queda mucho todavía para que se valore, no la valoramos lo suficiente. El trabajo artesanal y el trabajo manual, a la gente le cuesta valorarlo, es así o nos cuesta valorarlo. Hay gente que lo valora, mucha gente que lo valora. Pero bueno, yo llevo muy poquito en esto, o sea, entonces, pues bueno, me tengo que abrir mi bolsito. De momento, bueno, pues cobro un precio justo, que creo que es justo. O sea, las hay de 600 hasta 1000 euros. Lo que te digo, el material que quieras que metamos, o sea... A mí, una cosa que me parece más compleja, aparte de la precisión, de elaboración y de la habilidad y del trabajo, también los cálculos de hidrodinámica, porque claro, ¿no? Las curvaturas, y imagino que no dará igual ahí. No da igual. Ni si el outline, ¿no? Como si la parte externa de la tabla es redonda entera, como si es un poquito más recta, eso influye a la hora de llevar la tabla. También influye si el nose es más afilado o es más redondo. Las colas es lo que más influye casi de todo, el tipo de cola en flis, redonda, cuadrada, o sea, todos los tipos de colas que hay, eso es lo que más influye. Las colas rectas, las squash son las que te permiten que se sujetan más a la ola, esas son las que normalmente valen pues, bueno, para caminar, cuando vemos esta gente que camina en el longboard y tal, pues, el tipo de cola. Estas colas también tienen muchísimo agarre, solo que no la un poquito más grande, y un poquito pues, para más ese surfe, ¿sabes? Un poco para de velocidad. Las colas redonditas, estas que son como las rope que llaman, te da mucho giro, te da más posibilidad de giro, entonces las tablitas estas que vemos a los chavales que aéreos y tal, pues casi todos llevan esas colas redondas, o sea que todo eso influye. Los cantos, tanto si el canto lo hacemos, ¿veis? Si nosotros partiésemos la tabla a la mitad, el canto está como hacia abajo. Este canto lo podemos hacer 50-50, que es a mitad de la tabla, 60-40 o 80-20. ¿Vale? Este es un 80-20, está como muy bajito. Realmente no está justo en el plano de la tabla, está un poquito hacia arriba, ese es 20. Entonces, dependiendo de dónde pongamos el canto, también funciona de una manera o de otra en la ola. O sea que es todo influye. O sea, todo lo que es las partes de la tabla, todas influyen a la hora de cómo funciona la tabla en el agua. Y entonces eso se hace en el modelado. O sea, que yo cuando empiezo ya tengo que saber para qué va a ser esa tabla. Entonces ya, una vez he planificado el canto, ya es cuando empiezo a trabajar en el canto, si me voy hasta 60-40 o a 50-50 o tal. Y luego,
Eso por un lado. Y luego lo que se afila el canto. Si lo hago más afilado o si lo hago más redondito. Más redondito me da más flotabilidad, pero la tabla no es tan nerviosa a la hora de girar. Si lo hago más afilado, le quito un poquito de flotabilidad, pero la tabla se agarra mejor a la pared del aula. Entonces, bueno, eso todo, a la hora de diseñarla, antes de diseñarla, pues todo eso se decide y... Sí, sí. ¿Y eso cómo has aprendido? Pues eso lo he aprendido. Hay muchos shapers internacionales que son muy generosos y comparten muchas cosas en redes, muchas. A ver, hay mucha información en internet, luego tienes que canalizarla también, porque si buscas te vuelves loco. He hablado con, ya digo, muchos shapers que súper generosos, que les preguntas y te contestan o tienen sus canales donde explican todo. Y luego, a ver, hablando también mucho con la gente de la gente, oye, pues a mí es que esto me funciona. A ver, nuestros profesores de surf también y amigos que llevan años surfeando, pues también nos te cuentan cosas, pero sí, sobre todo, y luego ensayo, ¿no? Claro. Eso mucho. ¿Qué programas utilizas para el diseño? A ver, para lo que es cuando hacemos la plantilla, trabajo en Illustrator, porque además así le puedo mandar a la persona la tabla tal cual. O sea, primero trabajo en Apple Shaper, que es eso, es un programa para tablas de surf. Está hecho en teoría para un CNC, pero bueno, nos deja de jugar con volúmenes, nos deja darle forma a lo que es la tabla. Entonces, de eso y el Illustrator, ya tengo pues, bueno, una tabla un poquito en 3D para que el surfer o la surfer vea, pues bueno, se puede hacer una idea de cómo va a ser y tal, incluso con el Illustrator meterle la decoración y tal. En el caso de la plantilla, pues tenemos una shaper chiquitita, que es una CNC chiquitita, que directamente el Illustrator manda lo que voy a cortar en la madera para la plantilla. De ordenadores de trabajo. Imagino que la comercialización, por cuentas, por sistema de producción, claro, que es muy personalizado, pues es el boca a boca, ¿no? Al final... Sí, o sea, al final yo tengo mi Instagram, que es donde la gente, pues, tengo más visibilidad, donde la gente ve donde pongo mis trabajos y demás, y luego sí, pues mucho el boca a boca, claro. Sí, muchas veces hay que volverse loco en las campañas publicitarias. No, a ver, yo al principio pues siempre cae, bueno, pues voy a hacer un poco de publicidad o voy a hacer tal, y hombre, a ver, sí es verdad que todo ayuda y todo viene bien, pero al final una cosa como esta, que es tan personal, es que no es una cosa que compres y vendas, que puedas hacer un tipo de publicidad. Esto es que como muy personal, es que la gente quiera confiar en ti, o sea, y es hacerte un hueco a base de trabajar mucho y de demostrar y seguir demostrando que una mujer puede hacer este tipo de cosas y puede hacerlas bien. O sea, que la tarea es complicada. Ahí estamos, en la lucha. Para hacer eso te iba a preguntar, yo, ¿no? El tema de género, en un mundo que sufre muy masculino. Muy masculino, sí. Afortunadamente, cada día hay más mujeres y más chicas que surfean y está cambiando mucho todo eso. En España, yo creo que fíjate, estamos con España que a niveles mundiales, pero bueno, sí es verdad que a la hora de competiciones y tal, pues ya se va ajustando todo eso. En el tema shaper, pues sí, soy la única de España, o sea, no hay más mujeres, son todo hombres. Yo no me sé personalmente ni discriminada ni nada, faltaría, pero sí, o sea, me sorprende que, pues eso, que cueste un poco tanto, o sea, que cueste tanto, que no sea tan más normal, o sea, también es verdad que es un oficio que no se conoce, o sea, yo no lo conocía, pero es que a día de hoy sí, conozco a todos los shapers que hay en España, que hay unos cuantos, pero sí es verdad que es un poco, o sea, en todos los aspectos sabemos que hay muchos tipos de artesanía, pero hasta que no te metes en este mundo no sabes que hay una artesanía o un oficio que es hacer tablas de surf. Entonces, como no indagas un poquito, no... Entonces, bueno, pues estas cosas valen para dar un poquito de visibilidad también a este oficio, así que, agradecido.